Un gusto para mí el poder saludarles, el compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema muy particular que se llama lo sobrenatural del reino de Dios. Es un tema que me apasiona compartir. Me identifico mucho en cuanto a lo que Jesús instauró, un nuevo reino, el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Así que escuchemos lo que el Señor tiene preparado para nuestros corazones en este día. Cuando estamos viviendo toda esta situación de pandemia y los acontecimientos previos a esto, por Dios santo, yo me sorprendí cuando me enteré el 20 de enero que la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China estaban declarando al mundo internacionalmente en cuanto al inicio de una pandemia. Y me sorprendí y yo dije, wow, cómo también Dios en cierta manera nos permitió experimentar previamente a lo que fue el 20 de enero. Nosotros veníamos de retorno con mi esposa Emilce y algunos miembros de nuestra familia de Europa, veníamos de retorno y pues ya se estaba produciendo alguna incidencia muy fuerte en el continente asiático. Y cuando nosotros pues nos enteramos de esa noticia ese 20 de enero, yo creería que usted y yo lo que menos nos imaginábamos era de que ese virus fuera a propagarse en nuestros países. ¿Cómo es que corrió tan velozmente? Porque cuando pensamos nosotros en el continente asiático, es un lugar tan lejano, tan remoto a nosotros. Pero la verdad que esto nos ha cambiado totalmente la vida. Es decir, que el mundo hoy está de cabeza. Está fuera de la normalidad de acuerdo a lo que veníamos nosotros haciendo. Por eso es de que es importante que podamos ver el reino de Dios en una manera sobrenatural, porque esta es una gran oportunidad para la iglesia de reinventarse, nuevos métodos, una manera diferente de lo que significa la proyección de discipulado, de evangelismo, de algo que sea práctico y que pueda incidir en cada uno de nuestros países. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, me voy a permitir compartir estas dos primeras escrituras, porque realmente la fe consiste que esta es una revelación digna de confianza. Primera de Corintios 4:20 dice de la siguiente manera, acompáñenme por favor. Antes decíamos nosotros, por favor, abran sus Biblias. Ahora decimos, enciendan sus celulares, porque así es como hoy la tecnología nos ha absorbido y que nos presenta de una manera muy práctica ahora lo que significa el aprender de la palabra de Dios, el leer de la palabra de Dios. Es un recurso extraordinario. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. Quiero que en su corazón quede estas palabras. El reino de Dios es pragmático. No consiste solamente en hablar bonito. No consiste simplemente en especulaciones vanas. Significa que el reino de Dios es algo real, algo que es visible, algo en el cual usted y yo tenemos que invadir este mundo natural con las cosas sobrenaturales de Dios. Y permítame decirle la otra escritura, que es un reto desafiante para nuestras vidas. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El corazón de Dios es que las cosas que Él ha preparado para nosotros vienen primeramente del cielo. Vienen de ese reino espiritual poderoso que quiere tocar el corazón de las personas. Y los agentes realmente de cambio y los que podemos transformar eso, porque tenemos una forma diferente a como el mundo piensa. Tenemos los principios y los valores de la palabra de Dios. Y eso de una u otra manera nos pone potencialmente como personas de las cuales tenemos que manifestar y establecer el reino de Dios en el lugar donde tú estás residiendo, en tu comunidad, en tu zona de influencia, en tu profesión,
por medio del arte, por medio de los medios de comunicación, por medio de la política, por medio del arte, del deporte, por la economía, por el aspecto de hacer justicia. Hay tantas cosas de las cuales somos llamados nosotros a que ese reino de Dios sea manifestado y que sea visible, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. Y esa palabra poder viene del griego que se llama dunamis, el poder del Espíritu Santo. Recordémonos Hechos 2:8, cuando el Señor le dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, sino que antes esperaran el poder del Espíritu Santo, porque ese dunamis era lo que iba a empoderarlos para hacer una obra de la cual sin el Espíritu Santo es imposible realizarlo. Y hoy el Señor nos está hablando de que como iglesia, ¿cómo podemos encauzar en medio de las circunstancias que actualmente estamos viviendo esta palabra que estamos hoy leyendo y estudiando? ¿De qué manera la iglesia puede responder a un mundo con un mensaje de fe y esperanza? Porque el reino de Dios que Jesús anuncia es el proyecto mismo de Dios. Es algo que Dios empoderó en Cristo Jesús cuando Él vino a esta tierra. A tal grado que en Mateo capítulo 3 dice de que Jesús predicando, hablando del reino, dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y la palabra arrepentimiento en su original griego significa una forma diferente de pensar. Hay una renovación en nuestros pensamientos. Porque el Señor dice en el capítulo de Romanos, y que por favor acompáñenme a Romanos capítulo 12 y versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecto. Eso se suscribe a una sola condición, que solamente en nuestra forma de pensar, en esa respuesta que tengamos de los principios y valores de la palabra, de ahí podemos hacer la diferencia. Porque no podemos adaptarnos a la filosofía de este mundo. Imagínense que el mundo de una u otra manera siempre ha resistido a Dios. Los principios y valores que se manejan en el mundo son diferentes a los principios y valores de la palabra. Por ejemplo, nos están diciendo los expertos en economía que en el año 2021 va a haber una reactivación a nivel mundial de la economía y tal como veníamos antes de que se produciera esta pandemia. Pero, ¿dónde sale ese pensamiento? De un pensamiento que resiste a los principios y valores de la palabra de Dios. Yo no puedo confiar en lo que ellos están diciendo, porque nos están metiendo en una burbuja de la cual siempre se produce una desigualdad de la riqueza a nivel mundial. La extrema pobreza con la extrema riqueza. Y el corazón de Dios no era eso al principio. El corazón de Dios era justicia, una prosperidad integral, no una desigualdad en la justicia tampoco, sino que era una proyección del bienestar y la paz para cada persona. Pero el mundo tiene valores muy diferentes y ahí es donde se necesita que ustedes, los profesionales, por ejemplo en este caso los economistas, los que están llenos del Espíritu Santo, ellos son agentes de cambio, del cual la iglesia los tiene que liberar para que vayan e influyan realmente en las nuevas leyes económicas que se deberán de dar a nivel mundial. Que ellos puedan posicionarse en el aspecto del gobierno, que ellos puedan posicionarse en la banca y en el comercio, que moviliza todas las cosas en un país y en una nación. Necesitamos realmente empoderar a cada uno de los profesionales, de los educadores, de los que hacen la economía diariamente, a los de la pequeña, la mediana, a las empresas grandes, a todos aquellos que hacen un recurso del día al día para que realmente una economía se active en nuestras naciones. Pero no nos van a dar los expertos actualmente,
porque sus principios y valores van en contra de la palabra de Dios. Y ahí es donde necesitamos que pueda emerger realmente esa proyección de gente que ama poderosamente a nuestro Señor. ¿A quién temeremos si somos nosotros hijos de Dios? Dios creó lo que hoy vemos de la nada. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Había un gran abismo y solo había tinieblas en el inicio de la creación, prácticamente de lo que hoy vemos en el mundo. Y Dios dijo, hágase la luz. Y a la luz le llamó día. Y separó a las tinieblas con la luz. Y a las tinieblas le llamó noche. Imagínate todo lo que realmente produjo lo sobrenatural a lo natural que Dios estaba creando. Y en eso, de lo que es sobrenatural, también nosotros somos parte de esa creación, de lo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando ves la naturaleza, está hecho de la mano sobrenatural de Dios. Y ahí es donde yo quiero como retarte y desafiarte, para que eso sobrenatural que Dios nos ha dado pueda venir a tocar realmente la necesidad de este mundo, que está sin Cristo y sin esperanza. Pero sobre todo, de aquellos que deberán ser los expertos en manejar, como los hijos de Isaacar, que nos dice en Primera de Crónicas, de que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Ellos, con el conocimiento que Dios les daba, sabían cuándo Israel tenía que avanzar, cuándo Israel tenía que parar. Necesitamos muchos Isaacar hoy en esta época, en este tiempo. Hombres y mujeres que están discerniendo estos tiempos, que no es como el mundo nos está informando que es la situación. No es en relación a la esperanza que el mismo mundo nos puede estar ofertando como un espejismo del cual la iglesia tiene que discernir. Entonces la iglesia tiene que empoderarse. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no es un edificio. Hoy lo demostramos a través de lo que sucedió con esta pandemia. La iglesia eres tú. Si algo aprendimos de todo lo que está sucediendo en cuanto a que nos obligaron a estar a nuestra casa, las empresas cerradas, todos los espectáculos cerrados, todo lo que sucedió, creó una inestabilidad. Pero algo bueno que la iglesia tiene que sacar de esto es que cada creyente tuvo que sobrevivir y depender de Dios. Ya no solamente de los ministros, de los ancianos, de los pastores, sino que eso permitió que cada quien responsablemente buscara de Dios. Esto nos ha permitido madurar espiritualmente también, porque los que no leían la palabra tuvieron no solo el tiempo, sino que la necesidad de recibir la certeza, la fe, la esperanza de que Dios tiene el control de todo lo que está pasando hoy y que no lo ha perdido. Recordémonos que siempre el mundo le ha dado una responsabilidad a Dios de todo lo que sucede. Siempre le echamos la culpa a Dios por cualquier situación, pero realmente Dios siempre sigue teniendo el control y es soberano de lo que sucede actualmente. Por eso es de que hoy quisiera yo animarnos a de que la palabra de Dios habla también de la siguiente manera y nos dice en cuanto a que Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ojo con esto, más buscad primeramente el reino de Dios significa de que no es negociable. Tenemos que buscar lo que a Dios le interesa como una prioridad. Los negocios de Dios deben ser lo primero para nosotros. Claro que tienes tu profesión, claro que tienes tu empresa, claro que tienes sueños, claro que tienes muchas cosas que tú quieres proyectar. Pero lo más importante, la prioridad es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y después dice, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que hay una condición para que la provisión sobrenatural de Dios llegue a nuestras vidas. Primeramente hay un compromiso y sobre todo un factor de responsabilidad de buscar primeramente el reino de Él. No nuestra justicia ni nuestro propio reino. Esto es importante en este día,
que podamos nosotros cultivar a través de lo que es la influencia del reino de Dios en su aspecto sobrenatural. Se necesita entonces una transformación en nuestra forma de pensar para que la iglesia pueda responder proactivamente a una necesidad que en este momento creemos de que las puertas se están abriendo. Y este es un momento en el cual los hijos de Dios se tienen que manifestar, donde los hijos de Dios tenemos un campo blanco preparado para la siega. Es el tiempo que el evangelio del reino pueda ser impartido, ya no solamente por los ministros, no solamente por los pastores, por los ancianos, por el liderazgo eclesiástico. No, aquí es importante que abandonemos nuestros lugares de confort y comodidad. Ya no es el tiempo para que nosotros digamos, vengan a la iglesia, vengan al templo, vengan al edificio. No es el tiempo para que nosotros los ministros podamos decirle a cada uno de los que somos creyentes, vayan hacia afuera, discipulen, conquisten el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dicho que enseñemos todas las cosas que Él nos ha dejado. Esto es algo de una revolución del reino de Dios para este tiempo. Porque el mundo, dentro de su normalidad, la ha perdido. Y nosotros, en la forma normal que veníamos haciendo las cosas como la iglesia, debemos de cambiar. En lo anormal, aparentemente, Dios está trayendo una normalidad del reino de Dios. ¿Y cuál es lo normal del reino de Dios? Caminar en lo sobrenatural. Cuando yo hablo sobre lo sobrenatural, definitivamente vamos a pensar siempre en los milagros de Jesús. Cómo Él convirtió el agua en vino. Cómo Él, de una forma extraordinaria, hizo milagros y resucitó muertos. Eso debe de ser ya lo normal para nosotros. Entonces, vayamos, hagamos la obra maravillosa por la cual el Señor nos ha puesto en cada una de nuestras naciones para influir en medio de esa sociedad. Tú y yo somos muy importantes. Hay un reto y un desafío para este tiempo. En conclusión, vemos que la humanidad está infectada, pero no por el coronavirus, no por COVID-19. Está infectada de tinieblas y de pecado. Eso es lo que tú tienes que ver. No lo que nos pueda distraer en cuanto a esta epidemia o a esta pandemia. No, estamos hablando a causa del pecado. Hay tinieblas en el mundo. Y debemos concentrarnos en recibir esa revelación del reino de Dios para deshacer todas las obras del diablo. Porque Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Mas Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cierro con algo que quiero dejarte en tu corazón. La visión de Dios produce una invasión en nuestras vidas y hace que nosotros vayamos y con ese poder recibido de lo alto, no solo en esa búsqueda, en esa relación con Él, sino también cómo tocar a cada persona a través de nuestro testimonio, a través de la compasión que Dios nos ha dado. Es el tiempo de que tú descubras lo sobrenatural de Dios en tu propia vida, porque tu vida es un milagro y es algo emocionante que hoy nosotros podamos ver. Hay una herencia del Padre en medio de todo lo que se está produciendo actualmente. Por eso es de que tienes que buscar constantemente esos retos y esos desafíos en tu vida. Los obstáculos no pueden parar tus sueños. Las limitaciones, llámese económicas, llámese del hogar donde tú vienes. No hay ninguna limitación para la cual tú no produzcas esa obra de Dios en tu propia vida y de las cosas que tú vas a alcanzar por el poder que viene de lo alto. Permíteme entonces orar. Y Padre, yo en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Gracias por
cada persona que me está escuchando. Y sobre todo porque el reino de Dios, que es sobrenatural, actuando en lo natural, en medio de la necesidad, en medio, Señor, de todo este pecado, tú traes restauración para cada vida. Ahora, Señor, mi oración es por aquellos de los cuales tenemos esa responsabilidad de transmitir ese mensaje del Evangelio del Reino. Nosotros, los creyentes, tus discípulos, movilízanos, Señor. Empodéranos, Padre, en el nombre de Jesús. Y no permitas que el pánico, el temor y el miedo nos limiten de aquello del cual sobrenaturalmente tú has puesto en nosotros el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús bendigo la obra que tú, Señor, estás realizando sobre el Consejo de Ancianos, sobre todo el liderazgo, sobre cada uno de los miembros de esa congregación. Una impartición fresca y una unción renovada sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.